Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Edgar García de Boxeo Inteligente. Hoy vamos a hablar acerca de los objetivos específicos en la preparación del boxeador. Hoy, ¿cuáles son los criterios y objetivos que tiene que tener una unidad de entrenamiento? Recordemos que todo esto va a depender en la etapa en la que estemos trabajando. Va a haber momentos en los que le demos más importancia o un predominio al desarrollo de las capacidades como la fuerza, la resistencia y la velocidad. Y va a haber otro momento o otra etapa en donde hagamos énfasis en el mejoramiento de la técnica y perfeccionamiento. O inclusive también le vamos a dar su momento a la preparación táctica, que tiene que ver ya con todos los elementos ya constituidos y entrenados del boxeador directamente sobre el combate. Ok, vamos a empezar por el objetivo físico. Normalmente nosotros como entrenadores le vamos a dar prioridad y le vamos a dar énfasis a la preparación física dependiendo del modelo de entrenamiento que tengamos. En un momento dado, en base a un test, podemos determinar que nuestro atleta le falta desarrollar fuerza, resistencia o velocidad. Es ahí cuando detectemos que nosotros vamos a ver un área de oportunidad y la vamos a trabajar. Muchas de las veces los entrenadores buscan atender varios objetivos durante su proceso de enseñanza y se pierde objetividad. Entonces, con esto quiero decir que cuando tú trabajes una capacidad física, por añadidura, vas a tener que sacrificar un poco la técnica y un poco la táctico. Asimismo, el entrenador tiene que buscar la mejor metodología en base a los tiempos que tiene para poder trabajar. Otro objetivo que mencionaremos es el de la técnica. Recordemos las fases de la técnica. Está el desarrollo, el mejoramiento, el perfeccionamiento y el pulimiento. Muchas de las veces los entrenadores de la vieja escuela de boxeo daban muchísimo énfasis en que desde el principio, en la etapa de iniciación, el atleta perfeccionara la técnica. Actualmente nos hemos dado cuenta que el atleta tiene que ser un atleta equilibrado, debe tener una buena preparación física, debe tener buenos elementos técnicos, obviamente tiene que tener un buen desarrollo en la combatividad. Hemos detectado que muchos entrenadores en la etapa inicial de formación de los atletas, o sea, estamos hablando de 13 años, tal vez menos, hacemos énfasis en el perfeccionamiento de la técnica y no le damos el tiempo que amerita cronológico en cuanto a poder formar un atleta equilibrado. ¿A qué me refiero con esto? A que no es necesario que él ya a sus 13 años ya perfeccione y ya haga perfectamente bien todos los gestos técnicos. Significa que voy a dar prioridad a los gestos básicos, pero que también le voy a dar cierta apertura al desarrollo de las capacidades físicas, coordinativas también. Entonces, yo invito a que los entrenadores no quieran desde el momento de iniciación perfeccionar la técnica, porque inclusive te lo podría yo decir así, nadie te garantiza que ese alumno que llega contigo haga carrera deportiva. Probablemente llegue y en un momento dado, si le gusta de la manera en la que tú diriges y la manera que propones tus dinámicas de entrenamiento, vaya formándose. Pero es importante que tú le vayas dando recursos de todo tipo para que vayas formando atletas equilibrados y no desde el principio buscar el perfeccionamiento. Esto te va a llegar con el tiempo o con los años. Más en las competencias amateur es importante que el boxeador tenga una buena etapa de desarrollo de las capacidades físicas, que tenga una buena resistencia aeróbica, una buena resistencia base y sobre la marcha ir haciendo resistencias específicas de 3 minutos y sobre todo que el atleta tenga los elementos técnicos y tácticos para poder tener una buena combatividad. Es importante mencionar que dentro de las fases de la técnica vamos a encontrarnos con lo que denominamos en el boxeo gesto motor voluntario, que viene siendo lo que es una automatización. En el boxeo tenemos mucho el método de repetición y esto ha hecho que los boxeadores tengan automatizaciones en los gestos motores. El boxeo es una de las disciplinas que tiene esta característica en cuanto a deportes de combate se refiere. En cuanto a las fases de la técnica, recordemos que nosotros vamos a buscar dentro de nuestra unidad de entrenamiento, primero que el atleta lo aprenda, que lo desarrolle. Posteriormente le vamos a pedir que se exija un poco más,
que lo haga de una manera a lo mejor más rápida. Y esto me va a poder llevar al mejoramiento. Posteriormente lo vamos a querer que lo haga de una manera estética, de una manera rápida y que involucre un poquito más de fluidez y de inclusive de fuerza. Y esto me va a poder hablar de un perfeccionamiento. Pero ¿qué va a pasar con la última etapa? La etapa del pulimiento tiene la característica de que se va a desarrollar en estado de fatiga. Es por eso que hemos visto a muchos atletas de alto rendimiento realizando la sombra, la shadow boxing, concluyendo su unidad de entrenamiento ya en un estado de fatiga y exigiéndole y pidiéndole las exigencias técnicas en el gesto motor al atleta. El siguiente objetivo es el táctico. Bueno, en este caso vamos a hacer mención de qué es la táctica. La táctica es la utilización de los recursos ya aprendidos de una forma alterna en el desarrollo del combate. ¿Qué quiere decir? Que el boxeador va a utilizar lo ya aprendido de manera aleatoria para poder ser eficaz y poder desarrollar puntos en el boxeo. Asimismo, tenemos recursos como la escuela de combate, en donde puede ser condicionada o puede ser libre. En la escuela de combate tenemos la que es la unilateral simple, en donde en parejas un boxeador va a tener el mando táctico y este va a dirigir durante determinado tiempo. En este caso podría ser el round completo, o si fracciono el round, el tiempo que tú determines como entrenador, para que él esté llevando la batuta de la combatividad. Tiene que ser, como es simple, tienen que ser gestos ya aprendidos y gestos que en un momento dado no le generan una complicación. Posteriormente va a ser compleja, puede ser que ya no nada más tire golpes, sino que también incluya algunos gestos defensivos para generar contraataques. Y bueno, después viene la parte alterna. La parte alterna es cuando los dos, uno va a tirar y después uno va a tener el mando táctico y después el otro va a tener el mando táctico, de manera alterna. Y posteriormente va a ser alterna compleja. La parte compleja radica en que voy a tirar una serie de combinaciones, el boxeador B va a hacer las respectivas defensivas, pero va a contragolpear y nosotros le vamos a dar un contexto en donde haya ataque, contraataques de riposta o de encuentro y movimientos de salida. ¿Qué quiere decir? Que lo simple y lo complejo va a depender directamente de la edad deportiva de tu atleta. Y por último y no menos importante viene la parte teórica. Muchos entrenadores se acercan a mí y sí me han comentado, profe, nosotros tenemos que dar como usted una clase teórica. Si bien es cierto, la parte de la teoría tiene que ver desde el hecho de cómo mencionas y cómo llamas a los golpes, desde el hecho de que sepan las reglas básicas, desde cuestiones que ellos sepan que puede ser una sanción, ahí ya hay teoría, ya estamos nosotros educando y enseñando al atleta acerca de su disciplina. Los invito a que cuando ustedes hagan sesiones en donde el volumen no sea muy alto, en donde se busque una supercompensación o tengan momentos aeróbicos o antes de una competencia haya momentos en donde los atletas se reúnen y tienen retroalimentación en la estrategia, en ese momento nosotros como entrenadores empezar a utilizar los elementos que tenemos en reglamentación para poder nutrir más a nuestro boxeador. Dentro de la unidad de entrenamiento recordemos que esta se divide en tres partes: en la preparatoria o inicial, en la medular o la principal y en la última parte que es la final. Ok, dentro de la etapa preparatoria o inicial, con la parte preparatoria se inicia la clase y en la misma se realizan las actividades organizativas y se prepara el organismo para una actividad boxística mediante el calentamiento general y especial. A la vez que se concreta la atención de los atletas para la actividad general, se emplean entre 8 y 20 minutos dependiendo del tiempo total de la clase. Tú como entrenador vas a tener que determinar cuánto tiempo va a durar tu calentamiento y cuánto tiempo va a durar tu calentamiento especial, esto dependiendo de la unidad de entrenamiento, del tiempo global que tú tengas. Se tienen que cumplir con tres cuestiones dentro de este parámetro y yo, en cuanto a la experiencia y la metodología que manejo, le doy esta prioridad.
Le doy primero trabajo a la movilidad articular. Lo que voy a buscar es empezar a lubricar, empezarle a decir al organismo que se prepare porque va a venir una actividad física, va a venir un trabajo que se va a empezar a exigir. Posteriormente voy a pedir a mis atletas que hagan adecuaciones morfofuncionales generales, que básicamente es el calentamiento general que todos conocemos, en donde se involucra y tiene interacción todo el organismo, todos los segmentos corporales. Y posteriormente en la parte de las adecuaciones morfofuncionales especiales, ahí voy a hacer énfasis e hincapié en los segmentos que se vean involucrados en la parte medular. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo contemplado dentro de mis objetivos trabajar fuerza, por ejemplo, y donde yo voy a estar en la sala de musculación o voy a hacer trabajo de autocargas y le voy a dar una prioridad al tren superior o a las extremidades superiores, como lo conozcan, bueno, voy a dar un énfasis a que caliente y tenga muchísimo más movilidad la parte superior en las adecuaciones morfofuncionales generales. Posteriormente, en las adecuaciones morfofuncionales específicas, voy a hacer que esos segmentos tengan una mayor interacción, preparando al organismo para algo muchísimo más importante y más complejo en la etapa medular. Ok, empezamos con la parte de la movilidad articular. Aquello que opera en función del movimiento natural de las articulaciones con la finalidad de estimular la lubricación. Generalmente se realiza de manera segmentada y en orden ascendente o descendente. Significa que lo vamos a realizar de manera cefalopodal, de cabeza a los pies, o podal céfalo, de los pies a la cabeza. Si bien es cierto, algunos autores no le dan importancia a esta parte, nosotros como entrenadores deportivos es siempre importante que tengamos una interacción con el atleta en donde se vea que hay un orden y hay un proceso. Las adecuaciones morfofuncionales generales, conocidas como también entrada en calor o calentamiento general, el objetivo es preparar al organismo para un estímulo mayor, activar el sistema cardiopulmonar. Puede ser dinámico o estático, dependiendo del área en donde tú desarrolles tu unidad de entrenamiento, vas a tener que atender esta particularidad. Debe contemplar todo el cuerpo y si es necesario darle énfasis a segmentos corporales que serán estimulados de manera inmediata siguiente. Este es fundamental ya que puede modificar el desempeño del atleta. Muchas de las veces hemos detectado atletas, alumnos de iniciación que buscan saltarse el calentamiento, esto con la única finalidad de llegar a ser ya lo específico. Y esto está ligado inicialmente con lesiones, pero también está ligado al desempeño. Está comprobado que el organismo que se ha preparado y ha estimulado y ha hecho este proceso progresivo da muchísimo mejores resultados, no nada más en el momento, sino a mediano, a corto plazo. Tenemos las adecuaciones morfofuncionales especiales o el calentamiento especial. En este momento se obedece a la cinética de la disciplina. ¿Qué quiere decir? Que mi calentamiento especial no tiene que ser forzosamente ligado ya con el desarrollo, mejoramiento, perfeccionamiento de la técnica. En este momento el atleta lo que tiene que hacer es empezar a emular y hacer gestos o movimientos que me vayan introduciendo a lo que tiene que ver con la especialidad, en este caso con el boxeo. La movilidad atenderá a la preparación de segmentos corporales que tendrán una implicación directa en la parte medular. Si voy a hacer trabajo, evidentemente, en costales, en gobernadora, en donde yo ya sé que como entrenador y como boxeador voy a tener mucho énfasis en el trabajo de los hombros y de los brazos, es importante que cuando yo llegue a esta parte de la preparación especial, mis segmentos corporales estén muy bien ya trabajados para poder yo exigirme y dar parámetros para poder mejorar ya sea una capacidad física, ya sea la técnica o ya sea la táctica. La intensidad aumentará de media a progresiva. En este punto ya de la parte especial en el calentamiento, la intensidad puede aumentar, pero fíjate, menciona solamente media y ahí debe de ir partiendo hacia arriba. Muchas de las veces nos hemos encontrado con entrenadores
que ya en la parte del calentamiento ya están exigiendo y ya están empezando a poner ejercicios que, lejos de poner el correcto funcionamiento del organismo, empiezan a atentar. Se empezará a atender el objetivo técnico. En este momento, si tú tienes ya preparada tu clase de entrenamiento, que debería de ser así, y vas a atender un objetivo técnico, es en este momento en donde tú ya puedes empezar a tocar y empezar a manifestar lo que quieres trabajar en la parte medular. Si es con fines técnicos, entonces ya vas a empezar a hablar acerca de recto de mano adelantada, o recto de izquierda, recto de derecha, de los golpes fundamentales, y ya vas a empezar a poder darle una connotación didáctica para el aprendizaje. Recuerda que si estás hablando de técnica y estás hablando de mejoramiento de la misma, estás hablando de enseñanza y aprendizaje. Si es de carácter técnico, se denomina escuela de boxeo. Se puede extender hasta la parte medular. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya después puedo tener en mi calentamiento especial ya tintes con el desarrollo de la técnica. Entonces en ese momento yo puedo empezar a introducir al atleta en el desarrollo de su parada de combate, que haga una parada de combate correcta, y de los golpes fundamentales o de los desplazamientos de los que se vaya a atender. Si es de carácter táctico, se puede clasificar como sombra. Edad deportiva. ¿Qué significa? Que yo a una persona de iniciación que acaba de llegar, que lleva 2 o 3 días conmigo, no le puedo yo decir que haga sombra libre, porque él desconoce ya de la cinética, desconoce total de los golpes, no ha aprendido bien la técnica. Yo no le puedo pedir que lo haga libre. Entonces la sombra libre va a depender de la edad deportiva de este atleta. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a mencionar algo. Cuando yo en mi calentamiento especial solamente hago mención de la cinética, o sea, que haga movimientos que emulan o que están muy cercanos a la especificidad, yo lo voy a denominar calentamiento. Cuando ya hay una interacción de enseñanza y aprendizaje en la técnica, ahí se le denomina escuela de boxeo. Cuando el boxeador hace sombra, es cuando él aplica los movimientos ya aprendidos de manera aleatoria, de manera libre, y eso estimula la táctica también. ¿Y qué creen? Ya desde este punto nosotros ya podemos empezar a clasificar el tiempo por rounds. Ejemplo, en la parte general nosotros vamos a determinar el tiempo: 5, 10, 15, 20 minutos de calentamiento general. En el momento que nosotros hablemos de calentamiento especial, que hablemos de escuela de boxeo, nosotros por esta misma injerencia a la especificidad, ya vamos a poder hablar y vamos a poder clasificar el tiempo por rounds. Ok, ¿cuáles son las tareas fisiológicas del calentamiento? Preparar el sistema nervioso central y el vegetativo, preparar las articulaciones, preparar el aparato locomotor para esfuerzos musculares significativos. Las tareas formativas, bueno, formar habilidades para movimientos de diferentes parámetros. Tareas psicopedagógicas por parte del profesor: conservar la atención del alumno en clase. O sea, que no le pongas nada más atención al que ya tiene conocimientos o es talentoso o al que ya compite. Tienes que ser uniforme con todos tus atletas. Y más si manejas grupos o manejas clases grupales o un selectivo, es importante que sea uniforme. Concentrar los objetivos de la clase para que el alumno realice la actividad de forma consciente. Yo utilizo mucho la palabra consciente porque es importante que nosotros como entrenadores captemos la atención, pero que hagamos líneas de comunicación con el atleta para hacerlo consciente de lo que está desarrollando, de lo que está aprendiendo y por qué lo está aprendiendo. Y no nada más montarnos en el papel de que como somos dos entrenadores y porque yo lo digo, ¿no? Hay que tener lazos de comunicación para poder crear también credibilidad como preparadores o como entrenadores deportivos. Y obviamente motivar la actividad. Es importante que nosotros busquemos estrategias para que el atleta siempre se esfuerce y pase al siguiente nivel. Ok, tú como entrenador debes de tener procedimientos en la parte inicial de la clase. Debes saber distribuir rápida y cómodamente a los alumnos. Debes de crear la noción del ejercicio, prestar ayuda durante la ejecución y obviamente corregir los errores. Creo que en ese punto no hay ningún inconveniente. Y pasemos ya a lo que es la parte medular.
a la parte importante de mi unidad de entrenamiento, en donde ya voy a empezar a aplicar y le voy a dar predominio a los objetivos que yo tenga trazados. En este caso, si voy a trabajar una capacidad, bueno, yo recomiendo que esta sea dentro de tu preparación, en una etapa preparatoria o física general, en donde voy a buscar crear los mayores parámetros de fuerza o de capacidades a nivel orgánico, a nivel general, para posteriormente pasarlo a algo específico, ¿no? La preparación física especial, si yo quiero trabajar alguna capacidad, pero ya estoy muy cerca de mi competencia, voy a tener que utilizar medios auxiliares, gobernadora, manoplas, costales, para poder desarrollar ya una fuerza específica. Lo ideal sería que tú en tu etapa general hayas desarrollado la fuerza con ejercicios de musculación, con ejercicios de autocargas, con ejercicios generales para darle énfasis a todo el cuerpo, a todo el organismo, como lo menciono, y posteriormente, conforme vayas avanzando y no quieras tú bajar el rendimiento de tu atleta en cuanto a los parámetros físicos, empezar a utilizarlos también por medio de los medios auxiliares. Conforme te vas acercando a tu preparación, ya no vas a atender las cuestiones generales y vas a empezar a atender ya cuestiones específicas de la disciplina. En la parte técnico-táctico vamos a buscar siempre la automatización. Vamos a determinar qué golpe o qué serie de combinación le favorece a mi atleta, cuál él en la parte libre la hace de manera coordinada y de manera eficaz. Entonces nosotros podemos tomar en cuenta ese parámetro para empezar a trabajar las automatizaciones. También nosotros podemos condicionar una automatización, un gancho al hígado, un recto de mano atrasada a la cara. Todo depende del atleta y depende también del estilo. En la parte técnico-táctico vamos a darle énfasis a los desplazamientos, a los golpes fundamentales, contraataques, gestos defensivos y distancias. Cuando yo en mi parte medular quiera hacer un predominio a lo técnico-táctico, voy a tener mucho de esto. Muchos desplazamientos, golpes fundamentales, contraataques, gestos defensivos y el trabajo de las distancias. No necesariamente tiene que ser intenso, no necesariamente tiene que atender una capacidad. Aquí, en este momento, yo voy a buscar, en base a las etapas, voy a buscar el desarrollo, voy a buscar el mejoramiento, voy a buscar el perfeccionamiento o en su momento, como lo dije, en estado de fatiga, el pulimiento. ¿De dónde me voy a tomar? Bueno, como bien lo dice la metodología de las escuelas, escuela de boxeo. Por eso tiene ese nombre de escuela, porque hay un proceso de enseñanza y aprendizaje en donde quiero que lo realices de manera eficiente, quiero que lo hagas bien. Y la escuela de combate, como lo mencioné, que es la unilateral simple o unilateral compleja y la alterna simple o la alterna compleja. Todas estas pueden ser condicionadas, pero también existe la libre, que es la que normalmente los entrenadores mexicanos hacen, que es el sparring. Y en la parte teórica voy a hacer mención a la reglamentación, puedo hacer mención a la historia, que conozcan el porqué, de dónde viene, de dónde se origina el boxeo, por qué tiene esas características, tecnicismos, que sepan los nombres correctos de los golpes, que sepan también parte del por qué se le dominan gesto motor, que hables tú también con propiedad, que siempre denotes que estás consciente de lo que hablas. Y obviamente también en la parte teórica hay un apartado en donde puedes tú hablar acerca de la estrategia. ¿Qué estrategia va a tener a nivel grupal y obviamente a nivel individual? En el boxeo amateur a veces es complejo porque no se conoce al rival, pero siempre tiene que haber un plan A y un plan B. Es importante que tú determines dentro de tu periodización un momento para hacer énfasis a esto. Muchos entrenadores ocupan previo a la pelea para hablar de la estrategia, cuando la estrategia se tenía que haber trabajado en base a objetivos también, y también se tuvo que haber trabajado previamente. Entonces es importante que nosotros tengamos momentos. Yo recomiendo que la parte teórica se introduzca cuando buscamos momentos en donde el atleta se recupera, en una supercompensación donde tiene un énfasis a lo aeróbico y donde su unidad de entrenamiento puede durar poco o no le va a exigir mucho en cuanto a lo físico. Tener ahí una interacción con ellos, 10-15 minutos, que sepan qué es la parte teórica.
Y también post competencia, reunir al equipo en la parte de transición, poder retroalimentar y enriquecer al atleta con algo específico, ¿no? Que algo haya pasado en competencia, es importante también trabajar esa parte. Ok, en la parte medular, el desarrollo de las capacidades, bueno, tengo que hacer énfasis en tres, en fuerza, resistencia y velocidad. Y vamos a tener dos auxiliares. Estas auxiliares son la flexoelasticidad en la coordinación. Ya sea con ejercicios de carácter general o específicos, es como yo puedo atender a las capacidades, dependiendo, como les decía yo, el tiempo que tenga yo para llegar a mi competencia. Utilizar medios complementarios o auxiliares. Los medios complementarios son los que obtienen cabida en cualquier disciplina. Por ejemplo, un cono, un plato. Esos implementos me ayudan a mí para poder delimitar el área, para poder hacer un patrón, para hacer algo coordinativo, pero eso lo puede hacer cualquiera, el futbolista, el basquetbolista, el de taekwondo. Cuando hablamos de medios específicos, medios auxiliares, estos son específicos. Estos ya tienen que ver directamente con la disciplina, las manoplas, gobernadora, cuerda, medios que ya son directamente de la disciplina. Y obviamente, como lo menciono, tiene que tener una correlación con la etapa de entrenamiento. En cuanto a las cualidades motrices, encontramos lo que es la coordinación y el equilibrio. En cuanto a capacidades físicas, tenemos, como bien mencionaba, la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, la resistencia. Estas capacidades son condicionales porque tienen la particularidad de que se pueden mejorar. Hay algunos autores que hacen mención a que algunas se pueden mejorar más que otras, porque hay algunas capacidades como la velocidad o la coordinación que son involutivas, pero sí puedes tener cierta injerencia en el mejoramiento de las mismas. Cuando yo le doy un énfasis al desarrollo técnico-táctico, bueno, es el momento principal en el que el técnico, en este caso tú como entrenador, vas a desempeñar la función educativa. La técnica tiene una correlación directa con el método de repetición y tiene una correlación directa con la interacción con el entrenador. En ese momento funges como docente porque vas a enseñar y va a haber una etapa de enseñanza y aprendizaje. Tienes que buscar las estrategias para poder llegar, que ese mensaje que tú quieres que llegue y que el atleta aprenda sea de manera eficaz, de manera simple y contundente. Enseñanza de aprendizaje, cuáles son las fases de la técnica, ya las mencionamos. En este caso voy a buscar que el sistema nervioso central sea óptimo. Muchos entrenadores saturan al atleta de iniciación con mucho tiempo o un tiempo muy prolongado en el aprendizaje de un solo gesto motor. No está mal, pero también tenemos que tener en consideración que el sistema nervioso central se estresa. Posteriormente de los 20 minutos al alumno, si no le cambias, si no le das algo dinámico, puedes atender el mismo objetivo, puedes atender el mismo gesto motor, pero puedes cambiarle algo. Tienes que buscar que él tenga su atención y no se pierda, no se aburra. Sé que es complicado porque nosotros en el boxeo lo que buscamos es el método de repetición. Por años nos ha dado resultado. Pero también te invito a que busques el dinamismo. Es un principio del entrenamiento deportivo. Y obviamente tiene que ser dirigido, el atleta tiene que saber qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Tú como entrenador o preparador técnico vas a buscar en ese momento que él tenga parámetros de técnica en base a lo que tú le estás diciendo y cómo lo haces. Puedes tú tener varias estrategias y nos daremos en su momento el tiempo para poder hacer un video de ese tipo. En cuanto a la realización en la unidad de entrenamiento, la escuela de combate, como lo mencioné, tiene que ser o puede ser dirigida o condicionada. Esto significa que tú como entrenador vas a poner una combinación, vas a enseñar a ejecutarla, pero al mismo tiempo a la persona que haga la defensa le vas a enseñar cómo la va a defender. Conforme vayan avanzando, conforme la edad deportiva de tus atletas, vas a poder enseñarles cómo tirar una combinación, cómo defenderla y en su momento cómo contragolpearla. Como lo mencionaba, puede ser unilateral simple o compleja, alterna simple o compleja, libre o condicionada. Puede ser que yo ponga en un round, por ejemplo, de 3 minutos, que durante 1 minuto y medio el boxeador A tenga el mando táctico y él proponga de manera libre,
pero que el boxeador B se enfatice en la parte de la defensa, haga énfasis en la defensa. Yo en ese momento voy a poder evaluar a los dos. Uno, qué gestos técnicos de ataque realiza con más frecuencia para saber si es eficaz o no. Y también por el otro lado, al boxeador B lo voy yo a evaluar, voy a determinar si su capacidad defensiva es buena, qué gestos defensivos hace con mayor regularidad, si esos gestos defensivos son eficaces, porque muchas de las veces los atletas de iniciación se empeñan en bloquear todo. Si bien es cierto, es una de las primeras defensas que enseñamos, debe saber que tiene más recursos, desvíos, inclinaciones, esquivas, desplazamientos en pasos planos, pasos laterales. Entonces es importante que nosotros determinemos qué tan efectivo es el ataque o la defensa. Y bueno, la última y la más querida por el boxeo mexicano es la del sparring. Nosotros en el sparring pues es la prueba máster. Vamos a poder determinar desde su preparación física, su preparación técnica y su preparación táctica. Bien, vamos a mencionar la parte del pulimiento de la técnica. Una de las características que tiene es que se desarrolla bajo fatiga. Los gestos motores adecuados biomecánicamente, estresando a nivel psicofísico el organismo, calificando la calidad de las adherencias y adaptaciones motoras, gesto motor voluntario, y se realiza obviamente sin guantes. Entonces, una vez terminada mi unidad de entrenamiento y con atletas que ya tienen un proceso, que ya tienen cierta edad deportiva, voy a buscar el pulimiento de la técnica, voy a buscar parámetros de eficacia en cuanto a la biomecánica se refiere, con un estado de fatiga. El sistema nervioso central y periférico van a estar estresados, por lo cual, por ende, el gesto motor se va a ver disminuido, pero vamos nosotros a seguir en ese momento como preparadores técnicos exigiéndole parámetros técnicos que lo realice de manera bien, aunque se encuentre ya cansado. Es así como nosotros vamos a encontrar que el atleta, después de un proceso de, inclusive puede ser de años, encuentre el pulimiento de la técnica. Bien, por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado esta clase en línea. Recuerden seguirme en mis diferentes plataformas digitales: Instagram, Twitter, TikTok, YouTube y Facebook, para poder seguir compartiendo y seguir teniendo esta interacción en cuanto a la capacitación de entrenadores de boxeo. Es importante que el entrenador todo el tiempo esté buscando el conocimiento, porque dependiendo de este es que va a tener un éxito como docente deportivo, como preparador físico. Es importante que sepan ustedes que tienen una gran responsabilidad en sus manos, y más en este deporte que es tan complejo, tan demandante, y donde ustedes bien lo saben, está la integridad física de nuestros atletas. Es importante que busquemos constantemente elementos que nos puedan ayudar a ser mejores profesionales. Afortunadamente y actualmente existen muchos canales, existe mucha información que está al alcance de sus manos, y bueno, Boxeo Inteligente viene a formar parte de este grupo en donde ustedes se pueden refugiar y pueden ustedes también tener interacción directa conmigo. Les mando un gran saludo, les deseo el mejor de los éxitos, y bueno, que viva el boxeo y que viva el boxeo mexicano. Gracias.